Amén. Es el tiempo de la palabra en el cual pues obviamente yo me gozo demasiado por compartir. Para mí es un grande privilegio poder compartirle a usted la palabra de Dios, hermanos. Siempre intento dar una secuencia de enseñanza para que a través de la constante repetición pueda caer en el corazón, hermano, una palabra que haga mella, que haga, como decimos nosotros a veces, usando un término teológico, que haga rema, ¿no? Que haga un rema en nuestro corazón. Amén. Y la semana pasada estábamos viendo el servicio a Dios, ¿se acuerda? Entonces, hermano, trayendo una secuencia de enseñanza, pues el tema que traigo yo para usted es creciendo en la obra del Señor. Aleluya. Creciendo en la obra del Señor. Fíjese que el Señor nos compara en su palabra casi siempre a algún tipo de planta, algún tipo de árbol. Amén. De hecho, si usted recuerda textos así muy fuertes, son fuertes porque dice la palabra de Dios que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, porque no sirve más que para la leña. ¿Verdad que sí? Ya decía un salmista también mexicano que hay unas que son leña de pirul que no sirven ni para arder. ¿Se ha escuchado ese salmo? Yo creo que lo ha escuchado porque se rió. Pero es salmista mexicano, o sea, no es de la Biblia. La palabra de Dios nos compara a árboles, a plantas, hermano, porque el Señor lo que quiere es que nosotros seamos, que tengamos ese proceso de crecimiento y sobre todo del punto de llegar a dar mucho fruto. Amén. De hecho, el Señor nos limpia a nosotros para llevar más fruto. Yo le comparto esto porque pues hubo un tiempo que estaba yo como que ya pegándome mucho a las plantas y he descuidado mis plantas, por cierto, últimamente. Y he visto como resultado que se me han secado algunas, ¿no? Y siento feo porque pues uno tiene como el deseo de ver así a su plantita bien bonita, grandota, verde, ¿no? Y ya la encuentras toda apachurrada y a punto de morir. ¿Por qué? Pues porque no le echaste agua, porque no la abonaste, porque no la limpiaste. Por todos esos factores, ¿verdad, hermanos? Y fíjese que en la obra del Señor nosotros, usted y yo, estamos puestos en estrecho, según lo que dice la palabra de Dios, a crecer en la obra de Dios, a crecer en medio de la obra de Dios y crecer también como la obra de Dios que somos nosotros. Aleluya. ¿Le parece si vamos al texto, lo leemos, luego oramos y de ahí me arranco para compartir la palabra hoy? ¿Sí le parece? 1 Corintios 15, 58. Primera carta de Pablo a los Corintios. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. O cuando ya esté en la pantalla para que lo podamos seguir con la vista. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Fíjense qué texto tan poderoso vamos a ver. Solo un texto vamos a ver hoy, hermanos, pero es un texto muy, muy, muy poderoso. ¿Lo tiene? Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Lo vuelvo a leer, pero fíjense que ahora lo voy a leer porque esto es parte de una carta, hermano, que escribe Pablo a los Corintios. Fíjese, me gusta porque me imagino a Pablo escribiendo esta carta diciendo, porque el contexto, hermano, tengo que explicarle rápidamente que Pablo les acaba de enseñar de lo importante que es entender la resurrección de Cristo y que sea a nosotros revelado. Usted lo va a leer en su casa, capítulo 15 completo de Corintios. Una vez que has entendido que Cristo resucitó de entre los muertos y que se ha levantado para la gloria de Dios Padre y que te ha dado vida y que te ha puesto en lugares celestiales, etcétera, hermano, dice Pablo, así que, en consecuencia de esto, es lo que quiere decir el texto, hermanos míos amados. Imagínense a Pablo escribiendo allí, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es para nada en vano. Aleluya. Amén.
¿Cuántos aquí aman trabajar en la obra de Dios? Quiero decirle que su trabajo no es en vano y que el día que quiera, hermano, el Señor lo puede finiquitar. El día que usted se queje y diga, ya, Señor, ya, dame mi finiquito, ya me voy. El Señor vamos a hacer cuentas, ¿cuánto te debo? Porque a mí no me gusta deberle a nadie. ¿Usted cree que Pedro un día se quiso poner a hacer cuentas con el Señor y le dijo, Señor, como que tú nos debes algo? ¿Qué hay de nosotros que hemos dejado padre, madre, hijos por seguirte? A ver, ¿con qué nos vas a pagar? Y el Señor le dijo, está bien, Pedro, no hay quien haya dejado padre, madre, hijos, todo por seguirme, que no reciba 100 veces y la vida eterna. ¿Con eso estás contento o quieres más? Aleluya. Escucha, hermano, es importante que nosotros entendamos este contexto. Ahora vamos a orar y vamos a participar de la palabra de Dios. Incline su rostro ahí donde está. Padre, te doy gracias una vez más esta mañana por tu hermosa palabra, porque tu palabra, Señor, siempre es, de verdad, es puntual, Señor. Llega en el momento en el que la necesitamos. Y hoy necesitamos entender que necesitamos crecer en tu obra, Señor. Que para nosotros es necesario crecer en tu obra. Porque hoy en día, Señor, hay gran necesidad en este mundo. Te pido en el nombre de Jesús que los oídos que escuchen esta palabra hoy, incluyendo los míos, sean bendecidos y edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que crecer en la obra del Señor. Le voy a decir algo porque necesita usted, además que necesita ocuparse, también le voy a poner un poco de preocupación en su corazón hoy. Nosotros que crecimos, hermano, con un buen psicólogo, con buenas terapias psicológicas, nosotros ya que nacimos en los 80s, 90s y más, en los 70s, crecimos con una buena terapia psicológica, ¿verdad? Teníamos el psicólogo cinturón o la chancla, ¿verdad? Nada que andaban, hermano, los niños ahí sufriendo de trastornos de ninguna índole. ¿Sí, amén o no amén? ¿O que usted se acuerda usted a poco lo llevaban a sesiones del psicólogo de cuando era niño? Bueno, sí lo llevaban, pero no se acuerda, lo llevaban al cuarto, le sacaban el psicólogo de cuero y le daban una buena terapia. Y mire, corrección. No sé si usted sabe, pero hoy nos gobierna la anticiencia, hermano. Esta generación, me va a perdonar usted la palabra que voy a usar, pero no encuentro otra. Esta generación, hermano, cada vez es más tonta. Me da, no sé, si coraje, tristeza, una mezcla de todos esos sentimientos, hermano, saber que se querían reunir en las islas de Ceú ¿cómo se llama? Hicieron una convocatoria de Terians. Yo me pregunto, ¿y dónde están los papás de esos chavos? ¿Qué piensa? ¿Qué tienen en la cabeza esa gente, hermano, los papás de esos chavos que dejan que sus hijos se pongan una máscara de perro, una cola de perro y actúe como perro? ¿Cómo? ¿Terian? ¿No sabes qué era un Terian? Está muy de moda el Terian, mi esposa no sabe qué es un Terian. ¿No saben la gran mayoría sí sabe, ¿no? ¿Qué es un Terian? Que está muy de moda en las redes ahorita. Bueno, los Terian son personas que se creen animales. Entonces se ponen una máscara de perro, de gato, de zorro, una colita y andan actuando como animales. Pero el problema, hermano, es lo que está detrás, no en sí esas ridiculeces, ¿no? Yo pienso que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Por eso de ahí quiero arrancar del tema que necesitamos crecer en la obra del Señor, hermanos, porque el problema no es que los jóvenes se comporten así. ¿En dónde está los valores? ¿En dónde se perdieron los valores? ¿En dónde se perdió la instrucción? ¿En dónde se perdió el respeto? Bueno, sabemos que hay una agenda mundial, hermanos, que impera y que obviamente nos está arrastrando literalmente a esas ideologías. Pero tú y yo como iglesia, hermanos, no podemos
quedarnos con los brazos cruzados. No debemos incluso hacerlo. Hoy vamos a entender, hermano, lo importante que es crecer en la obra y cómo es que debemos hacer la obra de Dios y cuál es el verdadero significado de la obra de Dios. Porque hoy en día hay muchos que creen que están haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esta sociedad, hermano, a esta sociedad le falta un tornillo o tal vez más. Se dieron cuenta que el método de impacto es llegando a través del sensacionalismo y el sentimentalismo. Y yo ya lo comenté la semana pasada y la antepasada. Abren una página, hacen redes sociales, ponen una fundación de lo que usted quiera para ayudar a perritos sarnosos de la calle. Y yo sé que aquí hay hermanos entre nosotros que aman a los perritos. Entonces ven al perrito sarnoso que lo agarran, lo bañan y ¡ay! Lloran, donan, like, comentan. La de su iglesia no, pero ¿qué tal Fundación Huellitas? Y así, hermano, con cada aspecto en la vida, supuestamente en las áreas vulnerables de nuestra sociedad. Vemos un montón de gente que hace sus ayudas sociales a los indigentes, etcétera, hermano. No quiero, porque a veces pareciera que estoy hablando de alguien directamente, pero no, de verdad que no. Lo digo en el amor de Cristo. Mire, hermano, ¿todo esto para qué? Porque tiene mucho impacto. La gente es muy sensible a esas cosas. El problema, mi amado hermano, es que hemos llegado a una, fíjese la palabra que voy a usar, a una involución. Pareciera que vamos en retroceso. Hermano, en lugar de avanzar, se supone que la ciencia está creciendo y la inteligencia debería ser mucho mayor, pero al mismo tiempo que la tecnología avanza, pareciera que el cerebro humano involuciona. Pero la iglesia, hermano, tiene un papel fuerte que jugar en esta temporada en la que nos ha tocado vivir. Necesitamos crecer en la obra de Dios. Aleluya. Ahora, me encanta la ternura que siempre usan los apóstoles, hermano, con la iglesia, ¿no? Juan siempre decía, hijitos míos, ¿verdad? Pablo dice, hermanos amados. Siempre, hermano, usando de esa ternura para exhortar, porque lo que viene es una exhortación. Pablo, obviamente, que llega, le manda una carta a la iglesia de Corinto diciéndole, amados míos, hermanos, despierten, tienen que seguir creciendo en la obra de Dios. Tienen que crecer, tienen que permanecer firmes, constantes en la obra del Señor. Y si algo tú y yo carecemos, hermano, de algo carecemos muchas veces en nuestra vida, es de constancia y de firmeza. Ahora vamos allá. Mire, hermano, amado, quiero primero exponer este pasaje. Dice, así que, una vez que tú y yo hemos entendido quién es Cristo, sobre los que vienen los miércoles saben de lo que estoy hablando, hemos tocado mucho el tema de cristología, cómo hemos llegado al punto de saber que Cristo se revela a nosotros porque el Padre nos lo reveló. No es porque nosotros lo anduviésemos buscando. Aleluya. Nadie de los que estamos aquí, hermanos, salimos en búsqueda de Cristo Jesús. Él nos buscó a nosotros y nos encontró. Y de ahí que empezamos a romper ciertos paradigmas y clichés que se dicen, porque recuerde que nos enseñaron un vasto lenguaje cristiano que dice, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿sí ha escuchado, verdad? Cuando yo acepté a Cristo, yo le decía a los hermanos, no, es que cuando Cristo nos aceptó y ni te enteraste cuando te aceptó el Señor, Él te aceptó, Él te encontró. Cuando nosotros hemos entendido quién es Jesús en nuestra vida, si Él es verdaderamente nuestro Dios, si Él es verdaderamente nuestro Salvador, si es verdaderamente el sostén de nuestra existencia, entonces dice Pablo, así que una vez que has entendido esto, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Esa es la expresión, así que. Ajá.
lleva una consecuencia. Da a entender, mi amado hermano, da a entender que necesitamos, una vez que hemos entendido la primera parte, seguir adelante, creciendo, avanzando, madurando y expandiendo la obra de Dios en este mundo. Aleluya. Hermanos míos amados, recordemos que la iglesia en Corinto no era para nada un ejemplo a seguir. Usted va y lea las 2 cartas de Corintios, hermano. Si había una iglesia que tenía problemas en los albores de la iglesia, era la iglesia de Corinto. 2 cartas le escribe Pablo. ¿Y qué cartas, hermano? ¿Y cuántos capítulos tienen esas cartas? ¿Cuán extensas fueron las cartas? Porque los corintios verdaderamente, hermano, tenían muchas cosas que corregir. Imagínense que es en Corintios donde encontramos la forma en que el Señor instituye la cena y cómo no se debe tomar la cena del Señor. Es en Corintios, mi amado hermano, que el Señor revela cosas importantes y poderosas de su deidad. Amén. Esos son los corintios que les dice el Señor que si alguno está en Cristo, si verdaderamente alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Aleluya. Dice, ya olvídate de las cosas pasadas, ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Es a los corintios que les dice. Aleluya. Él pone, hermano, en las cartas a Corintios doctrinas muy importantes, ejes de nuestra fe, en las cuales nosotros, una vez que hemos entendido esto, vamos a la madurez, vamos al crecimiento, vamos al verdadero desarrollo, mi amado hermano, dentro de una comunidad en la cual nos encontramos. Ahora voy a usar de algunos tintes, hermano, de testimonios, porque nos pusimos a platicar el miércoles muy amenamente. No, y es que a veces platicamos porque, mire, hermano, Pablo lo que está haciendo aquí está dando una instrucción, hermano, basada en las bases que Cristo ya había puesto. Entonces, de repente mis hermanos comparten testimonios de cosas, hermano, que a lo mejor en algún momento no se entendían, no sabían por qué. Pero cuando empiezan a escudriñar la palabra y comienzan a estudiarla, se dan cuenta, hermano, que hay muchas cosas que a veces practicamos sin saber por qué lo hacemos, sin ninguna base, sin ningún sustento escritural. Por eso Pablo tiene que enseñarle a la iglesia y le tiene que exhortar que una vez que ha entendido lo primordial, que es que Cristo resucitó, que se levantó de los muertos, que se ha manifestado a nosotros, y todo lo que alrededor de esto, hermano, afecta nuestra vida, ahora sí te dice el Señor, vamos al crecimiento. Número 1, firmes. Ya. Y todos. Dice el Señor, firmes y constantes. Firmes y constantes. Déjame explicarle lo que quiere decir firmes. ¿Está aquí conmigo? En esta expresión encontramos en primer lugar un imperativo, estad. Es decir, te manda el Señor a estar firme. Número 1. Y en segundo lugar, que la palabra firme, hermano, significa fijación moral o firmes en los frutos del Señor. Es decir, hermano, que nada ni nadie quiera adularte, que nada ni nadie, hermano, quiera quitarte tu identidad, que nada ni nadie quiera rebajar, hermano, el fruto del Espíritu de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida. Dígame por favor un fruto del Espíritu. Ya quedes en el amor, porque ahí ya con el amor nos llevamos toda la tarde hoy. El Señor te manda a amar. Es la manifestación de que Cristo está en tu corazón, ¿sí, amén? Hermano, ¿qué es un fruto? El fruto no es una evidencia de la sustancia que el árbol tiene. El Señor dijo, no, un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia de que usted, hermano, es un árbol plantado en el huerto de Dios? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, todo lo que usted sabe que Gálatas 5:22.
Aleluya. Y nada puede distorsionar esos frutos de nuestra vida, hermano. La firmeza habla de que el fruto se tiene que manifestar tal cual. Es decir, hermano, muchas veces nosotros encontramos justificaciones para no amar. Pero así que tú encuentres 1000 justificaciones para no amar, no te exime de amar, porque el fruto no se puede distorsionar. Aleluya. Nos falta mucho amor, ¿verdad? En nuestro corazón. Estamos trabajando en pro de eso. ¿Sí, amén? Ya no le hablo de lo de más abajo porque le digo que nos quedamos aquí toda la noche. Tendríamos que hacer un seminario, yo creo que solamente de este texto. Firmes, hermano. Necesitamos estar firmes en nuestra convicción, firmes en nuestra fe, firmes, hermano, verdaderamente en que hemos creído en Cristo Jesús y en la obra preciosa que Él comenzó en nosotros. Y de ahí ese texto tan maravilloso que usted lo sabe, porque la obra de Dios no solamente es hacer cosas, la obra de Dios no solamente, hermano, es ir de aquí para allá. La obra de Dios, hermano, no es hacer digamos solamente ayudas sociales, aunque son parte de, escuche, la obra de Dios eres tú, porque el que comenzó la buena obra, ¿en quién? En ti. La va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Así que si tú volteas a tu derecha y a tu izquierda, vas a ver la obra de Dios preciosa ahí a un lado tuyo, la cual Dios está perfeccionando. Sin embargo, hermano, lo que dice este texto es que debemos estar firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces tú y yo nos desanimamos. Muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que uno de las evidencias de los frutos del Espíritu es la paciencia. ¿Está aquí conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos de aquí se impacientan, hermano, porque no ven que la obra de Dios, según tu punto de vista, no avanza? Cuando estoy hablando de la obra de Dios, estoy hablando de la obra de Dios que te dije, la que tienes al lado tuyo. O tú mismo. ¿Cuántas veces estás desesperado porque dices que no cambias? ¿Cuántas veces estás desesperado y dices, ay, es que no, yo no puedo ya de verdad, ya me desesperé? No diga amén, diga ouch. Hermano, nosotros tenemos que entender lo que es firmeza y la constancia, porque la obra de Dios se desarrolla solamente a través de esos elementos. La firmeza y la constancia son parte de una sana, o mejor dicho, de un sano desarrollo de la obra de Dios. Aleluya. ¿Te cuesta, hermano, pasar por alto situaciones de tus hermanos en Cristo o de tu familia consanguínea? Escucha, ten paciencia. Dios va a hacer algo, te va a sorprender. Pero tienes que ser paciente. Tienes que ser constante. Tienes que estar firme. Hermano, eso es algo que nos cuesta demasiado. A lo mejor yo puedo decirle a título personal, hermano, que si hay en mi vida cosas, digamos, como área de oportunidad, es eso. Porque como buen mexicano, hermano, somos muchas veces inconstantes. Y la inconstancia, la Biblia la califica como el doble ánimo. Es decir, que hoy quieres conquistar al mundo para Cristo y mañana ya no sabes ni siquiera si tú eres cristiano. Aleluya. La Biblia dice, la Biblia revela que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. La Biblia lo pone, hermano, de una manera como las olas del mar, que es llevado de aquí para allá. ¿Verdad? Se levanta la ola grandota porque tiene un montón de ganas de servir a Dios y hacer un montón de cosas para Dios. Y luego, hasta que desaparece. ¿Por qué?
porque no hay constancia, porque no hay firmeza. Y lo que la Biblia nos enseña para que la obra se desarrolle en nuestra vida, hermano, es la constancia y la firmeza, o la firmeza y la constancia. Amado hermano, que estás aquí, hermano, Dios no lleva prisa. Dios quiere que su obra avance. Él es paciente. Y muchas veces tú y yo no solamente no desarrollamos la obra en nuestra vida, sino que además la alentamos o la ralentizamos. Escuche, el Señor quería que su pueblo, el pueblo de Israel, llegara de Egipto a la tierra prometida, hermano, pues en lo que duraba el viaje, que eran más o menos 4 días. El pueblo, por su rebeldía, por su necedad, por su duro corazón, tardó 40 años en llegar a la tierra prometida en un camino de 4 días. Aleluya. Pero lo que estamos viendo hoy, hermano, con respecto a la firmeza y la constancia, tiene que ver con personas que han desarrollado en su corazón un verdadero conocimiento de quién es Cristo Jesús. ¿A quién le sirven? ¿Para quién hacen las cosas? Hermano, que todo lo que dices y haces, en torno a quién gira eso. La exhortación de Pablo nos va a llevar a entender eso. La constancia y la firmeza, mi amado hermano. No quiero preguntarle aquí a la concurrencia, ¿cuántos han estado a punto de renunciar? Porque nos va a dar vergüenza la gran mayoría. Levantar la mano. ¿Alguna vez usted ha pensado renunciar al camino de Dios? ¿Sí? Ha salido de su boca, ya no aguanto, ya no soporto, ya hasta aquí llegué. ¿Sí o no? Si usted dice que no, entonces usted todavía está más arriba que el profeta Elías, ¿eh? Porque el profeta Elías, hermano, llegó a decirle al Señor, quítame la vida, Señor, ya, mátame. Pero como usted todavía es más profeta de fuego que Elías, pues todavía a lo mejor tiene otro nivel. Hermano, es importante que hoy afectemos nuestra sociedad de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Constancia y firmeza, hermano, nos van a llevar a ser una iglesia que siga sosteniendo la verdad, que sea columna y baluarte de la verdad, mi amado hermano que estás aquí. Hacer una iglesia, hermano, que sigue promoviendo los valores bíblicos. Ser una iglesia, mi amado hermano, que promueva el ejemplo de la palabra de Dios en esta sociedad que cada vez más está distorsionada. Aleluya. Nos dan bastante risa los memes, ¿no? Que suben, de lo que hablaba al principio de los Terian, todo eso. Hermano, pero por muy tonto que parezca, está afectando de manera exponencial a la juventud, hermano. Nos está llevando a un acorralamiento donde, yo no lo digo de verdad, no me gozo en esto, pero sé que va a pasar en un tiempo, la iglesia puede ser perseguida, hermano, por todo lo que se está legislando de acuerdo a esas cosas que están saliendo. Hoy en día, hermano, en algunos países ya se prohíbe hablar de ciertas cosas porque estás haciendo, ¿cómo le llaman? Cultura de odio, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? ¿Sí, no? O sea, absurdas, cosas absurdas. Bueno, sigo adelante. El segundo punto, hermano, es que dice Pablo, que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es decir, hermano, que el crecimiento no se puede detener. Tu crecimiento no se puede detener, mi amado hermano. Tienes que crecer siempre. Y para eso, muchas veces, Dios va a tener que pasarte un poquito la poda. Fíjese cómo a veces uno lo entiende al revés, ¿no? Yo no lo percibía, hermano. Pero ¿qué cree que es? ¿Qué cree que apenas escuché a un colombiano que dice que cuando los árboles de plátano, cuando todavía no han dado ningún fruto, hermano, les empiezan a salir hijitos abajo y les tienen que quitar esos que le llaman hijitos, se llama deshijar. Los deshijan para que la planta siga creciendo más fuerte. Porque si le dejan esos hijos, se va a quedar enana la planta y no va a dar. Así literal dice que enana, se queda enana y no va a dar fruto. Pero si le quitan, hermano, los hijos, la planta va a crecer más y va a dar unos tremendos, ¿cómo le llaman? Racimos de plátano, tremendo.
Y hermano, es sabido que a la planta no le es agradable que le arranquen o que le corten, hermano, pero la impulsa a crecer. Qué tremendo. Muchas veces cuando la planta no está dando fruto, hermano, la tienen que lastimar, la tienen que herir, le tienen que quitar a veces, ¿cómo le llaman? La corteza, abrirle la corteza, hermano, para que la planta, al sentirse vulnerable y herida, tenga que trabajar para crecer, fortalecerse y dar fruto. Y eso, mi amado hermano, nos pasa a nosotros los creyentes, porque el Señor usa esa figura. Para que nosotros crezcamos, hermano, muchas veces vamos a tener que ser sometidos a todo ese tipo de estrés, de tribulación, de persecución. ¿A quién le agrada la persecución y la tribulación? A nadie, pero va a ayudar en tu vida, mi amado hermano, para que te fortalezcas y crezcas y madures y des fruto, que es lo que quiere Dios. Aleluya. Tienes que crecer siempre en el Señor. ¿Sabe, hermano? Nosotros platicamos mucho de eso y cuando tenemos tiempo de platicarlo, porque estoy haciendo siempre alusión a los miércoles porque ahí luego nos da tiempo de platicar, ¿verdad? Que cuando nos pasan las cosas en la vida, hermano, muchas veces estamos ahí lloriqueando. Perdónenme la expresión, pero es la verdad. Andamos ahí, ay, es que me pasó tal o cual cosa, ¿verdad? No hemos llegado al entendimiento en el que llegó Pablo, hermano, cuando él sabía que la tribulación venía con un propósito, que él escribe a los romanos. Él le dice a los romanos: hey, hermanos, la tribulación te produce paciencia. La paciencia prueba. La prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Alguien tiene tribulación aquí? Sepa que Dios lo está haciendo paciente. Aleluya. Y mientras esté siendo paciente, hermano, vendrá la prueba de que verdaderamente está siendo eficaz ese trato en tu corazón. Porque va a llegar el momento, mi amado hermano, en que te vas a convertir en una persona que solamente espera y espera y espera. Y eso significa fe. Que todo, hermano, en tu vida va a estar fundamentado en la fe en Cristo. Que todo lo que tú esperas está en Cristo. Y que todo va a llegar, hermano, porque Cristo lo prometió. Amén. Si alguien no es firme y constante, mi amado hermano, en el riego de una planta, como yo lo he sido, me confieso, perdóneme, se le van a morir. Se van a morir sus plantas. Si usted y yo no somos firmes y constantes en el riego de nuestro corazón, hermano, tenemos el riesgo de quedarnos enanos, espiritualmente hablando estoy diciendo, y muy probablemente hasta morir. Y eso es bastante decir. Así que lo que Dios quiere, hermano, es que tú y yo estemos en un crecimiento constante, que siempre estemos creciendo, que siempre estemos, hermano, haciendo, pero conscientes de que lo que hacemos, hermano, es de acuerdo a la palabra de Dios y con sus lineamientos. Esto es muy importante, hermanos. Y aquí voy a entrar en un punto que lo platicamos el miércoles. Hermano, hoy en día se invita a la gente a hacer mucho, hacer. Porque es más fácil hacer, hermano, que vivir en santidad. Aleluya. Es más fácil, hermano, que yo tome un día de mi vida para ir a cargar costales de ayuda social, hermano, que santificar mi vida, que limpiar mi corazón y mi mente de todo pecado y perversidad. Y eso, como ya lo he dicho otras veces, hermano, se llama activismo cristiano. ¿Usted sabe que existe el activismo cristiano? ¿Se amén o no amén? ¿Y sabe cuál es el pretexto que usan aquellos para llevar a la gente a servir? Pues es que hay necesidad. Mira cuánta necesidad hay. Escucha, hermano, yo te voy a decir una cosa. El que haga esas cosas por necesidad, hermano, obligatoriamente está destinado a fracasar.
Si tú, hermano, o yo comenzásemos a hacer cosas supuestamente en pro de la obra por necesidad, obligadamente vamos a fracasar. Eso es una tremenda exhortación que yo le quiero dar. Porque fíjese, hermano, que cuando uno sirve al Señor, se expone a los ataques de Satanás. ¿Cuándo saben eso? Por eso, hermano, se dice fácil: ¿quién quiere servir al Señor? Y amén, amén. ¿Estás dispuesto a enfrentar los ataques de Satanás? Porque Satanás te va a venir a atacar. Porque acuérdate, hermano, que el reino de las tinieblas es uno y el reino de Dios es otro, y están en constante lucha. Entonces, ¿cómo puedes levantar a una persona? ¿Cómo puedes llevar a una persona, hermano, que no está todavía bien edificada, bien cimentada en Cristo, a servir, hermano, si lo estás exponiendo al fuego, de Satanás? ¿Cuál será el provecho, hermano, de que esta persona vaya a servir en la obra de Dios si su vida, hermano, va a volver al fondo donde el Señor lo había encontrado? No sé si me explico. Se ven bonitos, hermano, con sus camisitas ahí en la calle dando ayuda. Qué hermoso, hermano. Pero delante de los ojos de Dios, ¿se verán hermosos? Ese es el asunto. Entonces decíamos el día miércoles, no es que nosotros estemos excusándonos para no hacer, no. Es que cuando hagamos debemos ser eficaces. La persona que va a llevar, hermano, el liderazgo de por ejemplo, una línea de acción, de llevar café a un hospital, es una persona comprometida en la obra de Dios. Es una persona, hermano, que busca el crecimiento constante en la obra de Dios. Una persona que tiene liderazgo, que va a soportar, mi amado hermano, las críticas, la carga, que va a soportar, mi amado hermano, el peso de la obra verdaderamente. Aleluya. Porque si no, hermano, solamente vamos a hacer y le vamos a hacer más daño a la gente que llevamos a servir. El diablo no está contento con que la gente sirva a Dios. Le va a atacar y le va a atacar fuerte. Hermano, por menospreciar los lineamientos de Dios en los principios de la iglesia, muchos hasta morían, hermano. Ahí está en la Biblia, no lo digo yo. Cuando menospreciaban los lineamientos de Dios, hermano, cuando menospreciaban, tomaban en poco los lineamientos de Dios, mucha gente se enfermaba o moría. Y no estoy diciéndole juicio a nadie, que de ahí se agarran algunos hoy en día para andar amenazando a la gente. Te vas a enfermar, por eso estás enfermo. Mire, hermano, ¿usted se acuerda de la historia de Ananías y Zafira? ¿Sí se acuerda? Que vendieron su casa para la obra de Dios, pero cuando se dieron cuenta que se la pagaron bien la casa, dijeron: oye, mi amor, pues como que es mucho, ¿no? Para dar a la iglesia. Y la otra dijo: sí, me leíste la mente, efectivamente. ¿Y qué hacemos? No, pues vamos a decirles a los apóstoles que no nos salió en tanto, sino en tanto. Y usted conoce la historia terrible que pasó, hermano. Murieron los dos. Hermano, y ya de ahí después podemos entrar en detalles, pero vemos, por ejemplo, hermano, historias como esas, en donde era muchas veces el diablo incitando a la gente a comercializar con las cosas de Dios. Otra, viene un mago llamado Simón. ¿Sí se acuerda de ese mago de Simón? Que vio a los apóstoles, hermano, que hacían milagros, que la gente sanaba cuando los apóstoles oraban por la gente. Y dijo: jale, está muy padre eso. Entonces se acercó Pedro y le dijo: oye, Pedro, ¿no te gustaría venderme ese don? ¿Cuánto me sale? Lo que me cueste. Porque ya estaba pensando, no, yo con mis noches de gloria pues voy a sacar más, ¿no? Hago noches de gloria y sanidad y le saco más. Y entonces, hermano, Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Y el otro se espantó porque seguramente ya había sonado lo de Ananías y Zafira. Y entonces, hermano, vino el temor del Señor a él.
¿Qué te quiero decir con todo esto? Aquellos que menospreciaban los lineamientos del Señor de cómo hacer la obra de Dios en los albores de la iglesia, hermano, muchas veces fueron consumidos por males. Por eso se preocupaban los apóstoles en buscar gente llena del Espíritu Santo para servir. Aleluya. Hoy, mi amado hermano, me da pena, sinceramente se lo digo, me da vergüenza. Una cosa es que la gente en el mundo haya hecho sus cosas y otra cosa es que se exhiban en la casa de Dios. Hoy, hermano, ¿cómo pega una iglesia hipster donde el pastor ni estaba tatuado, pero como ahora está de moda, se arremanga las mangas, hermano, y muestra sus tatuajes, ¿verdad? Porque él es muy cool, porque está la onda. Si realmente fuera un corazón arrepentido, hermano, y lo hubiera hecho antes de conocer a Cristo, hermano, se tapa. ¿Por qué se tiene que evidenciar la obra de Dios tanto dentro como fuera, hermano, como en lo externo? Apenas se convirtió uno que se llama el hombre más tatuado del mundo, hermano, y él se está limpiando su cara. ¿Sí me explico? Pero usted vea en las iglesias de moda hoy, hermano, aquellos que son cool para servir al Señor. Sí, se arremangan y se muestran sus tatuajes, hermano. No hacemos el contrapeso. No hacemos el contrapeso como iglesia, o al menos no lo hacen ellos, no lo quieren hacer. En Colombia hay una iglesia una iglesia, fíjese, dice que se llama la iglesia que no es iglesia. Puedes decir como quieras, aquí te recibimos como quieras. También en el infierno te van a recibir como quieras, pero en el cielo no. En el cielo, hermano, no te van a recibir como tú quieras. En el cielo no va a entrar corrupción. En el cielo, hermano, no va a entrar la corrupción. No va a haber ladrones que minen y hurten. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué nosotros tenemos que esforzarnos en crecer en la obra de Dios, hermano? Porque la obra es de Él. Precisamente decimos la obra de Dios. ¿La obra de quién es? La obra no es tuya, la obra no es mía, la obra es de Dios, mi amado. Y tenemos que amarla y tenemos que cuidarla, mi amado hermano, porque no es nuestra, porque precisamente es de Él, es la obra de Él. En mi generación había muchos músicos que decían que hay que darle a Dios lo mejor. Y ensayaban, hermano, ensayaban y tenían y hacían notas y el bajo y la guitarra, hermano, pero eso no era darle lo mejor a Dios, porque lo único que hacían era darle a su vanidad de ellos, a su ego, hermano, bajo la bandera de vamos a hacer lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Yo le decía a los hermanos en la iglesia en la mañana, hermano, Dios no está buscando voces angelicales, Dios está buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Tu voz desafinada agrada más a Dios que un músico profesional que no le adora con espíritu y en verdad. Aleluya. La obra es de nuestro Dios. Tenemos que permanecer constantes, hermano. Tenemos que entender que la obra es de Él y que tenemos que servir a las maneras de Él, no a la nuestra. Aleluya. Hermano, por eso es que es mejor una iglesia que va creciendo de a poco, en donde los líderes son formados, hermano, al carácter de Cristo, donde los servidores verdaderamente o se comprometen o no, porque finalmente, hermano, se puede hacer una convocatoria y se van a apuntar 1000 personas para servir, pero ¿cuántos van a permanecer? ¿Cuántos se van a quedar en la comunidad sirviendo con amor, con temor y temblor al Señor? O cuando empiecen los problemas, hermano, las confrontaciones, van a salir huyendo. Decimos vulgarmente, ¿da? Cuando se nos quita el dulce. Nos quitan el dulce, el juguete, hermano, y nos berrinchamos. Ya no quiero. Amén. En el libro de los Hechos, hermano, no hicieron una convocatoria para músicos y cantantes. Hicieron una convocatoria para servir las mesas del talento. Imagínense a los discípulos diciendo, oigan, busquemos entre nosotros 7 varones. Y muchos, ¿qué hay que hacer? ¿Tocar? No, yo más o menos sé tocar. No, para servir a las mesas. Ay, no, me hubieran dicho que era eso. No, era eso, no me apunto.
Aleluya. Hermano, algo me llamaba la atención en la mañana de un texto que compartía. Cuando aquellos activistas lleguen a la presencia de Dios, hermano, se van a jactar de todos sus hechos. Se van a jactar de todo lo que hicieron para, según ellos, la obra de Dios. Cuando el Señor les diga, que se aparten de ellos, porque ellos van a decir: Señor, pero si en tu nombre hicimos muchas cosas, echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros, Señor, ¿cómo? Y el Señor le dirá: no los conozco. No los conozco. No los conozco, hacedores de maldad. Hermano, no podemos cambiar lo que la palabra de Dios enseña y cómo lo enseña. Escuche, yo ya le platiqué esto una vez, se lo vuelvo a decir, porque no es el único que he escuchado, pero he escuchado varios que de repente en las redes se presentan y: pastor, si tu iglesia no crece, has estado orando, ayunando y tu iglesia no crece. Y yo digo: ¿cómo? Algo no me cuadra ahí, ¿no? Has estado llorando, ayunando y tu iglesia no crece. Mire que él tiene la revelación. La palabra no la tiene porque ya oraste y ayunaste, ya te acabaste la Biblia 50 veces y no la has descubierto, pero él ya lo descubrió y te va a decir cómo. Y usted viera las cantidades de amenes que están ahí, ¿no? Pero lo que no sabe, hermano, que el libro de los Hechos dice que cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos, porque es Dios quien anda buscando las almas, hermano. No nos exime de predicar la palabra, porque todos los que estamos aquí estamos obligados en predicar la palabra en los lugares donde andamos, hermano. No necesariamente hacer campañas evangelísticas, ni mucho menos, hermano, porque es Dios quien trae a las almas. Dios conduce a sus almas, hermano. Aleluya. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque todos los lineamientos y las formas están en la palabra de Dios, mi amado hermano. Cómo debemos hacer las cosas para el Señor en la obra de Dios. Tenemos que seguir creciendo. El crecimiento, hermano, el crecimiento tiene que ser siempre en los dos ejes: personal, hermano, y en número de personas. Aleluya. Entonces, hace algunos años un amigo mío que quiero mucho, él me decía que observara a un tal personaje, hermano, y me decía: mira, observa, tiene 2 iglesias grandes. Son los frutos, son los frutos que se ven de su ministerio. Y yo le contestaba: pues entonces me voy con los de Pare de Sufrir, porque tienen iglesias más grandes. Ya compraron el Teatro Jalisco. Si esos son los frutos, entonces vamos viendo entonces a dónde nos vamos, ¿no? Hermano, no, esos no son los frutos. Los frutos de los cuales habla el Señor son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En nuestra vida, en nuestra comunidad, desarrollándonos, hermano, entre nosotros. Ese es el verdadero fruto que evidencia la obra de Dios en ti y en mí. Aleluya. Ahora usted dirá: no, la verdad es que yo no tengo frutos aún, pero al menos tendrá renuevos, tendrá florecitas. ¿Usted sabe que antes que se forme el limón sale una flor? ¿Verdad que sí? Y luego da tristeza cuando ni flores ve uno en el dichoso limón, ¿verdad? Yo ando buscando en mi limonero, hermano, florecitas aunque sea, y el ingrato ni flores me da. Voy a tener que decirle como Jesús a la higuera: sécate. Nunca más vas a dar fruto. ¿Sabe usted que ese es el verdadero significado de por qué Jesús maldice la higuera, hermano? Dice la palabra de Dios que cuando vio el Señor a la higuera, hermano, y se acercó, vio que no había fruto, pero no era tiempo de higos. Y es ahí donde el Señor da el indicio: no era tiempo de higos. Y dice uno: entonces, ¿qué estaba buscando Jesús si no era tiempo de higos? Estaba buscando renuevos, flores, hermano, que evidencia que iban a venir higos. Aleluya.
Cuando el Señor viene a tu vida, hermano, probablemente todavía no esté un fruto formado, pero debe de haber una evidencia de que viene un fruto. Debe de haber un renuevo en tu vida, hermano, de que dice el Señor: oye, mi hijo todavía no es tan amoroso, pero ya se está viendo que está empezando a amar. Aleluya. Creciendo siempre, 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 siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué haces para la obra de Dios, hermano? Lo que hagas para la obra de Dios, te digo algo, no es en vano. Lo que tú hagas para la obra de Dios no es en vano, mi amado hermano, mi amada hermana que estás aquí. Todo lo que tú hagas para la obra de Dios, mi amado hermano, no se queda sin recompensa, porque Dios es justo. Aleluya. ¿Qué le das al Señor? ¿Tu tiempo? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu dinero? Todo lo que tú le des, hermano, no es en vano. Lo que tú le des al Señor no es en vano. Y aquellos, hermano, que lo han entendido y también lo han comprobado, no se dejarán influenciar tampoco, porque pues usted sabe que en el mundo, hermano, somos objeto de burla y somos objeto de crítica. Y todo el tiempo, hermano, nos están señalando a ustedes como parte de una comunidad, a nosotros como pastores, hermano, y nos ponen siempre, hermano, en una posición de ladrones y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le digo una cosa, no lo digo yo, lo dice el texto: todo lo que hagas para el Señor, hermano, todo tu trabajo no es en vano. Amén. Mira, hermano, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor deseaba que fueran benditos en todas las áreas de su vida, hermano, y el pueblo de Israel sí que tenía obligaciones, de ofrendas. Y sí que tenía obligaciones, hermano, de diezmo. Y sí que tenía obligaciones de un montón de cosas, hermano. Decía un profesor, ya se lo compartí, pero decía un profesor, nos decía: amor, nosotros como israelitas no la hubiéramos armado, los mexicanos. Porque eran ofrendas de libación, ofrendas de paz, ofrendas. Era ese en el tiempo, hermano, en el que había que traer ofrendas. Cuando se construyó el templo, hermano, cuando se hizo el tabernáculo, hermano, los líderes tuvieron que decir: ya párenle, ya. Porque venían con más oro y venían con más madera y venían con más y con más y con más y con más, hermano, hasta que cuando estaban en el tabernáculo, Moisés dijo: ya. No, Moisés, pero queremos que no, ya, no traigan, por favor. No tenemos dónde meter tanto, ya. En el tiempo del templo, hermano, igual. Ya pararon al pueblo, ya, por favor, ya no traigan más, por favor. Casi hincaba David: ya no traigan, por favor, se lo suplico. Escucha, hermano, nosotros cuando hacemos algo para la obra de Dios debemos saber que nada se queda sin recompensa de parte de nuestro Dios, porque Él es justo, hermano. Nuestro Dios es justo. Aleluya. Ahora yo le voy a dar, y mire, esto yo se lo voy a decir a título personal, ¿me permite? Mire, hermano, cuando Dios nos habla de la generosidad dentro de su obra, hermano, y todo lo que tiene que ver con su obra, hermano, escucha, es verdaderamente una capacitación para cada corazón, hermano, el poder recibir todavía más de parte de nuestro Dios. Hay quien no lo entiende. Hay quien no lo entiende, hermano. Se lo voy a decir en el amor de Cristo, y espero que usted me entienda de verdad lo que le quiero decir. Si usted, mi amado hermano, es capaz de ser generoso en el contexto en el que se encuentra hoy, Dios le va a dar más. Pero tristemente he visto que cuando a veces Dios les da más, les entristece ahora darle a Dios. ¿Sí? ¿En serio? Lo he visto. Cuando no poseíamos tanto, no nos era tan difícil aportar a la obra de Dios, no nos era tan difícil dar nuestro diezmo, de lo que usted quiera, hermano. Y luego el Señor nos sube un peldaño más, hermano, y ahora nos cuesta en el corazón.
Señor, es que te podía diezmar de mi sueldo de 4,000, pero ahora el de 10,000, Señor. ¿Qué va a hacer el pastor con tanto dinero? Lo puedo hacer tropezar. ¿Qué tal si por mi culpa peca? Primero que nada, quiero que quede claro, hermano, que los diezmos no son para mí. Dentro de la misma obra del Señor, hermano, hay prioridades. Aleluya. Bueno, eso se lo dejo claro a usted para que lo sepa, ¿no? Dentro de la misma obra siempre hay prioridades, hermano. Y aunque si yo, hermano, tomara, o en algún momento, hermano, que se tiene que hacer, es bíblico también. Pero por lo menos hoy no me caen las pedradas de aquellos que siempre me están criticando de que no, es que tú te quedas con los diezmos. Yo digo, ay, este hombre. Y casi de manera sarcástica dijera, Dios te oiga, ¿no? Pero escucha, hermano, la obra del Señor es algo que se va a hacer con o sin tus aportaciones. Y no te lo digo para ofenderte, te lo digo para que ames participar de la obra del Señor. Porque el que trabaja para la obra de Dios, dice el texto, no es en vano. Aleluya. Es un privilegio, hermano, participar del crecimiento de la obra de Dios. Si tú no quieres, no pasa nada, hermano. No vamos a forzar tu mano, no te vamos a decir que te vas a enfermar porque no ofrendas o no diezmas. No te vamos a decir que así te va como te va. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque esas fueron tácticas de intimidación que se usaban, hermano, y que además son mentira. Te pierdes solamente el privilegio y la bendición, hermano, de ser partícipe del crecimiento de la obra de Dios. Eso sí, con todas sus letras lo tengo que decir, hermano, porque si la palabra de Dios dice que nuestro trabajo no es en vano, hermano, nuestro trabajo no es en vano. Lo que tú haces para la obra, hermano, Dios no lo pasa por alto, no se le olvida, hermano. Dios todo lo tiene apuntado, por si no sabías. ¿Sí sabes que Dios todo lo apunta? ¿Sí sabía o no? Serán sacados libros de memorias. Serán abiertos los libros de las memorias y van a decir, a ver, mi hermanito tal, ¿te acuerdas? Cuando ya había grandes, cuando se empezó la obra, empezaste a hacer tal, y tú vas a decir, no me acuerdo. No, es en serio. ¿Sabe, hermano? Los que sí participaron no se van a acordar de lo que hicieron, porque dice el Señor en el texto que ya les dije que aquellos que van a ser presunciosos diciendo todo lo que hicieron para el Señor, los otros ni se van a acordar cuando el Señor les diga, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel, y ellos le dirán, ¿cuándo te lo hicimos? No me acuerdo, Señor. El Señor les dirá, acuérdate, Señor, de verdad no me acuerdo. Por cuanto se lo hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y el Señor les dirá, buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. Pero escucha, hermano, y eso me llamó la atención, cómo aquellos que son activistas para la obra de Dios van a ser presunciosos de lo que hicieron, van a llegar con sus cartas credenciales, imagínense, van a llegar con sus cartas credenciales al cielo. ¿Qué le parece si nos imaginamos un poco? Usamos la imaginación. Van a llegar, hermano, y los ángeles, ahí va a estar el ángel Gabriel, y va a decir, a ver, usted qué hace aquí, pase por acá. Momento, ¿no me conoces? Soy el apóstol de las naciones. Y el ángel, ¿perdón? Y traigo a mi profeta acá atrás. Ellos serán, la Biblia lo dice, hermano, van a llegar presunciosos. Señor, en tu nombre hicimos tremendas cosas, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y el Señor va a decirle a los apóstoles, sáquenme a patadas de aquí, ya no los quiero ver. Sí, no los conozco, hacedores de maldad, los van a echar al lago de fuego, hermano. Ángeles, sáquenlos a patadas, por favor, de aquí, que ya no los aguanto. Pero aquellos que hicieron, hermano, para la obra y participaron y sabían que todo lo que hacían no era en vano, el Señor les dirá, hijos, ustedes trabajaron un montón para la obra. ¿Nosotros, Señor? ¿Nosotros?
¿Cuándo? Acuérdate que ibas y te proponías para limpiar el baño de la iglesia. Ya se me ha olvidado, Señor. ¿Por qué me recordaste? Acuérdate que siempre te proponías para lo que la gente no quería hacer, a donde la gente no quería ir. Siempre te proponías para hacer los servicios que normalmente no eran muy demandados. Y el Señor te dirá: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces es necesario. Ahora, ¿qué es el trabajo para el Señor? ¿Qué es el trabajo, hermano? ¿Qué es el trabajo que tú y yo podemos hacer para el Señor? Hermano, el trabajo no se acaba. Hay mucho trabajo que hacer, mi amado hermano, empezando por tu vida. Aleluya. Así que antes, hermano, de que tengas aspiraciones de otra cosa, hermano, comienza a hacer la obra de Dios en tu propia vida. Y dile: Señor, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es mi culto racional. La primera cosa que tengo que hacer, Señor, es presentarme a mí como una ofrenda agradable delante de ti. Aleluya. Y entonces, hermano, el Señor mismo te pondrá donde tienes que hacer. Aleluya. No es al revés. Primero, hermano, tú te tienes que presentar como ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable. Y luego Dios te va a decir: eres un estuche de monerías, hijita. Te voy a poner a servir en un montón de cosas. ¿Tienes tiempo? Pues, heme aquí, Señor. Aleluya. Voy terminando, hermano. Termino con esto. Hay unas aplicaciones finales, una aplicación final que quiero dar. Obremos en el Señor. Sigamos en la firmeza y perseverancia en la que fuimos puestos por la gracia de Dios. Miren, hermano, cuánto nos ha ayudado el Señor. Podríamos decir usted y yo como comunidad, hermano, como el pueblo de Israel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Podríamos echar un pequeño vistazo, hermano, de dónde nos ha traído el Señor, cómo nos ha traído, hermano. Podríamos nosotros observar un poco en años atrás, hermano, la condición en la que estábamos y en la condición actual en la que nos tiene Dios. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa. El trabajo sigue. El trabajo continúa y tendremos que seguir trabajando para la obra. Pero ya cada vez falta menos, hermano, hasta que Cristo venga o te llame a su presencia. Aleluya. A uno nos falta cada vez menos, ¿verdad? Otros más jóvenes tienen el privilegio de tener más tiempo para servir al Señor. Fuerza, sagacidad. Miren a los jóvenes cómo están con fuerza y sagacidad. Los volteados están, parecen pollitos de esos de feria, que ya se están así. Pero la fuerza de los jóvenes es su gloria. Y los jóvenes, yo no los vi danzando en el culto, no los vi. Me gozaré. Hermano, por eso dice el Señor, ¿verdad?, que en su palabra, que en la boca de los niños y de los que maman perfecciona la alabanza. Hermano, ahí en Naucalpan, mis sobrinitos, los chiquitos, la Bebechis y el otro Negus que le dicen, tan chiquitos, y estaban, cuán grande, hasta enfrente, es en la mañana. Y luego a la hora de la ofrenda, hermano, se ponen a danzar ahí, no hay batería. Y se ponen enfrente a danzar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque de los niños y de los que maman, Dios perfeccionó la alabanza. Los adolescentes dicen: no, ¿cómo me voy a ver yo danzando? No estuvieron en una fiesta con reggaetón porque otro gallo les canta, pero aquí, ay no, ¿cómo me voy a ver? Qué pena. Qué pena. Ay, qué pena que me vean los hermanos danzar. Discúlpenme, jóvenes, te tenía que dar su ración a ustedes también. Eso no quiere decir que no los amen Cristo. La obra, hermano, del Señor requiere de trabajo.
Amén. Requiere de crecer, de crecimiento. Requiere de firmeza y de constancia. La obra eres tú y la obra somos todos. Así que tenemos, hermano, una obligación delante de Dios para que la obra siga creciendo según Dios. Le amo en Cristo.